Con María Eugenia Telerico, que es abogada y presidente de la Unidad de Información Financiera, fue presidenta de la Unidad de Información Financiera. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy bien, Horacio, escuchándote atentamente, porque en definitiva es como un resumen de los enormes daños que le causa esa Ujú. corrupción tan sistémica Sí, y tan estructurada a nuestro país, ¿no? sí. ¿Sabes qué? Ayer yo pensaba en voz alta, pensé un rato largo en voz alta, y llegué a la conclusión de que nos robaron mucha plata, pero lo peor de todo no es tanto la plata es gravísima. Nos robaron calidad de vida, nos robaron vidas, mucha gente murió producto de las inundaciones, producto de los accidentes en las rutas, producto de los trenes hechos mierda porque no invertían la guita porque se la robaban, y eso no se recupera. La guita por ahí se recupera, por ahí te va bien, por ahí te va un poquito mejor, por ahí apareció una buena situación y la plata por ahí la recuperás. Es muy difícil recuperar toda esta plata, ojalá que sí se recupere parte de la que se robaron, pero lo que no se puede recuperar es la calidad de vida que perdimos durante los últimos años y la cantidad de vidas que se fueron producto de esta política. Mira, del 2003 al 2015, no tengas ninguna duda que la mayoría de las políticas públicas fueron cooptadas con una ingeniería, digamos, hoy la acusación a Cristina Fernández de Kirchner, que firmamos en la UIF, porque la Ujú. elevación a juicio sucedió en el 2019, o sea, llevamos 6 años sin poder realizar el juicio porque en el medio Alberto Fernández y el gobierno de Cristina trataron de hacer todo para Claro. que este juicio no sucediera. Y los Ujú. empresarios. Porque agreguemos que digamos, lo paradigmático de este juicio es que te está mostrando a los dos lados del mostrador que forman parte de esas estructuras enormes de corrupción de la Argentina, donde el CONICET en esta causa, solo en Cuadernos, tiene establecido daños por 36.000 millones de dólares. Es el costo de la infraestructura vial que la Argentina necesita hoy. Claro. Entonces, realmente ha sido una captura porque Cuadernos y esas anotaciones del chofer de Barata, porque era una de las manos derechas de Vido que en persona y junto con los empresarios él recaudaba en autos y esto se chequeó todo, ¿no? Los autos, las patentes. Me acuerdo de informes de la UIF donde estaban las extracciones de dinero de las compañías y ese mismo día los pagos en los garages. O sea, está todo muy comprobado, más allá de los cuadernos en este caso. Cuadernos fue el desprendimiento de carterización de obra pública en vialidad, que es la condena que vimos a Cristina, subsidios en exceso para el gas licuado, pago de sobornos para renegociación de corredores viales, de sobornos para los subsidios de transporte ferroviario, del transporte de colectivo, financiamiento ilegal de campaña, nombraste a Muñoz. O sea, es colosal la estructura de robo que se armó. Ahora, acá ojalá esto sea una bisagra, ¿no? Un juicio ejemplar donde tenemos sentados a los contratistas de obras públicas más importantes de la Argentina y que más allá de que las condenas sean disuasivas para que esto no pase nunca más y podamos recuperar el dinero, podamos corregir estas prácticas, Sí, porque claro. uno de los contratistas sentados en la obra pública hoy ya tiene un nuevo contrato de las concesiones de la ruta al Mercosur Ujú. y un contrato le dieron que va a financiar el vice, o sea, encima la sensación de que se la siguen llevando de arriba. Claro. Entonces, estamos frente al caso de corrupción judicial más grande de la que podamos ser testigos. Han hecho todo para evitar que esto suceda, porque como digo, no solamente tenemos funcionarios de del máximo nivel de aquellos años, sino también empresarios muy importantes. Yo veía a los penalistas, está la élite de penalistas que te puedas imaginar, todos sentados ahí, Ujú. y han hecho, uno de los jueces, Castelli, el ataque que ha recibido por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina para evitar que esté ahí sentado fue impresionante. La causa Dolores, la operación Puf Puf de Sí, Dolores, sí, sí. para derrumbar Cuadernos y atacar al fiscal Stornelli fue impresionante, una ingeniería de inteligencia judicial muy importante para evitar el juicio. Entonces, realmente estamos en presencia de un momento histórico que va a depender mucho del presidente del tribunal y cómo se conduzca este juicio, porque no podemos seguir teniendo una audiencia por semana hasta las 2 de la tarde y reanudar en marzo con 2 audiencias por semana, porque nosotros necesitamos resolver esto más rápido. Entonces, son muchas cosas que primero nos denotan que estamos frente a realmente un juicio histórico, porque han hecho todo para que esto no suceda. El año pasado, 3 jueces de la Casación tuvieron que anular
una resolución cuando intentaron zafar a Calcaterra diciendo que eran aportes de campaña y ahí destrozaban toda la causa. Claro. Y la fiscal León y en su momento quien estaba a cargo de la UIF, el doctor Jacobucci y el doctor Ple, más un pedido de juicio político que hice respecto de esos 3 camaristas, hicieron que anularan la resolución. Entonces casi un milagro que hoy estemos presenciando este juicio histórico, pero yo espero que sirva como un antes o un después de los daños colosales que hace la corrupción en la República Sí, Argentina. claro. Estamos hablando con María Eugenia Telerico, que es abogada y fue presidente de la UIF. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque estamos viendo casi pornográficamente el nivel de corrupción que hubo durante gran parte del gobierno, tanto de Néstor como de Cristina. No se lo menciona a Kirchner, ¿no? Se menciona mucho más a Cristina, porque obviamente Néstor Kirchner murió. Néstor Kirchner está en un montón de calles, avenidas, monumentos, gimnasios, y da la sensación de que es el que comienza con toda esta ingeniería, que después hay una continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cómo es que se llega a pulverizar absolutamente toda la parte como honesta de un gobierno? Porque para llegar a este nivel, digamos, todo se tuvo que haber roto, todo está podrido, tuvo complicidad por parte de los empresarios, que obviamente participaron de esta negociación, pero también hubo complicidad judicial y hubo complicidad, podríamos ya decir, legislativa, porque si no, no puede avanzar esto a la escala que terminó avanzando. Durante los años del kirchnerismo, el aparato de encubrimiento era total. O sea, cuando nosotros asumimos a la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, se habían robado servidores enteros de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde estaba la prueba en ese momento de todo el discovery o la ruta del dinero K en la causa Báez. En la FIP habían disuelto la unidad que tenía a cargo investigar toda la ruta de ese dinero también, porque habían descubierto la situación. En la UIF habían desviado la investigación hacia Fariña y el Ascar y omitían todo lo que tenía que ver con Báez, porque Báez es un nodo en muchas de las causas de corrupción, más allá de Cuadernos en sí mismo, que irrumpe por Cuadernos. Pero Miriam Quiroga, en la causa en el 2013, ya anunciaba que Muñoz, que era el que recolectaba los bolsos que iban a Olivos y que iban a la Casa Rosada y que también iban a la calle Juncal, ese departamento de Cristina, Miriam Quiroga ya avisaba que había bolsos en el 2013 y un juez sobresee a Muñoz por enriquecimiento ilícito en aquellos años y después la viuda de Muñoz declaró que a ese juez le pagaron 10 millones de dólares. Por eso todo esto pasa. Cuando la corrupción se instala de una manera tan sistémica, la impunidad parece ser la regla porque no hay castigos en tiempo, todo empieza a funcionar torcido y casi que los jueces que investigan son una excepción. Pero también por eso la joya de la corona en nuestra democracia es el Poder Judicial. Y por eso habrás visto también cuando me estuve muy valentonada contra el juez Lijo para ser nominado a la Corte, porque esos jueces son parte del problema, pero porque está todo torcido. Cuando el liderazgo político determina que las reglas de juego cambian, que la Argentina realmente va a ser un país que va a funcionar de acuerdo a la ley, que acá no va a haber valijas, que no va a haber intereses, que no va a haber poder que pueda torcer la aplicación de la ley, ese día vamos a empezar a funcionar mejor, incluso para atraer inversiones, sabiendo que el clima de negocios cambia, porque acá no se hace con valija. Entonces es todo un sistema que funciona muy tenso en la medida que un liderazgo político nos diga, acá se terminó la joda, y obviamente un poder judicial que funcione no de acuerdo al poder de turno, sino de acuerdo a la ley. Claro. Ojalá, tenemos una oportunidad, ¿no? Yo digo, tenemos una oportunidad. Durante el gobierno de Mauricio Macri, realmente, el mundo vio que íbamos a pegar un giro en esta materia y la cooperación internacional que recibimos permitió descubrir la ruta del dinero de Muñoz. Esos 70 millones de dólares invertidos en el sistema americano los pudimos descubrir porque Estados Unidos cooperó con compañías de Hong Kong, de China, de Europa. No sabes lo que era el entramado societario de Muñoz para terminar con el dinero de los Estados Unidos, porque no es que los mandás y usás la plata en Estados Unidos, tiene que venir encubierta en un montón de entramados societarios. Bueno, eso se logró con la cooperación internacional. Suiza, las Islas Vírgenes Británicas empezaban a informar a la Argentina toda esa información que habían restringido porque Argentina no era un país confiable en la época del kirchnerismo. Entonces, esas oportunidades suceden cuando hay un gobierno muy determinado
a terminar con la corrupción, no hay cosa igual de lo que hemos visto entre el 2003 y el 2015. Como vos dijiste, Néstor Kirchner inició, pero Cristina continuó con todo el esquema de corrupción. Y de hecho, por ejemplo, Marco Rubio, el actual digamos, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, era uno de los que promovía declarar a la Argentina o a ese gobierno como una cleptocracia. Así que realmente hemos estado capturados por una cleptocracia y ojalá este juicio sea una oportunidad para poder torcer ese camino, ¿no? Sí, ojalá que sí. María Eugenia, gracias por tu tiempo. A ustedes. Que a estés ustedes, bien, que hasta la tengan buenas próxima. tardes. María Eugenia Trerico es abogada y fue vicepresidente de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Hasta las